Bueno, chicos y chicas, al final vuelvo con lo de YouTube. Básicamente, lo que voy a hacer es intentar aportaros contenidos en fragmentos de no más de 5 minutos para que os sea práctico y no sea demasiado extenso, ni mucho menos os sea muy complicado. Así que nada, más o menos va a ser la forma así. Y nada, chicos y chicas, coger un papel y un bolígrafo y empezamos. Bueno, hoy voy a tratar, como bien viene aquí puesto, el entrenamiento eficiente, en este caso para hipertrofia. Aunque también os voy a mencionar muy por encima algunas pautas para, en vez de que sea en hipertrofia, en fuerza también. Si nos damos cuenta, tenemos que tener tres factores muy en cuenta, ¿vale? Que son los más importantes en cuanto a un entrenamiento para que sea lo más óptimo posible de cara a hipertrofia. Uno es la frecuencia de entrenamiento, otro es el volumen y otro es la intensidad. También hay que tener en cuenta una cosa, que es que cada sujeto hay que tratarlo de manera individualizada. ¿Qué quiere decir esto? En una campana de Gauss habrá sujetos que cierto tipo de entrenamiento les afecte de esta manera, luego habrá gente que le afecte de esta manera, es decir, el pico más óptimo, y luego habrá gente que le suponga una fatiga extrema y que a la larga no sea adherible como tal. Sí que es verdad que hay estudios que afirman que a mayor volumen, mayores son las ganancias de masa muscular, pero vuelvo a lo mismo, siempre y cuando estemos en este rango, ¿vale? En la zona óptima. No sirve de nada estar aquí cuando sé que metiendo un volumen exagerado voy a ganar muy poco, no va a ser lo más óptimo posible y me va a generar una fatiga excesiva. Al generarme una fatiga excesiva, las probabilidades de tener una lesión y de no recuperarme son mayores. Sería básicamente lo mismo que aquí. ¿Por qué meterme aquí si aquí me está generando con menos volumen las mismas ganancias al fin y al cabo? Bueno, vamos a empezar por la frecuencia. Como he mencionado anteriormente, la frecuencia es uno de los tres factores muy a tener en cuenta, ¿vale? De nada sirve entrenar en frecuencia 1 un músculo, por ejemplo, hacemos pecho lunes y no lo volvemos a tocar hasta el lunes que viene. ¿Por qué se debe esto? Porque tenemos que entender básicamente que la síntesis proteica muscular se va elevando, ¿vale? Supongamos, para apoyarnos en este gráfico, acabamos de entrenar y cuando empieza la supercompensación es cuando la síntesis gana la degradación, y a medida que pasa el tiempo, se suele decir que es en torno a 3 días, es cuando vuelve ya a niveles normales, es decir, donde la síntesis y la degradación más o menos es igual. Entonces, volviendo a lo mismo, si solamente entrenamos con frecuencia 1 un grupo muscular, no sirve de nada meterlo el lunes y luego al lunes siguiente meterlo, porque pasan demasiados días para que podamos estimular la síntesis proteica de manera eficiente. Luego también es verdad que hay estudios que demuestran que cuando tú entrenas, por ejemplo, pecho, y haces más de 10 series por entrenamiento, el cuerpo, sobre todo en esa zona que estamos trabajando, empieza a perder calidad de entrenamiento, porque la fatiga que se va generando es muy grande. Entonces, mi recomendación, frecuencia 2 o 3. Frecuencia 2 le metería a todos los grupos musculares y frecuencia 3 le metería al grupo básicamente que tenemos atrasado y queremos mejorar. Por ejemplo, el pectoral, el bíceps, el tríceps o lo que sea. También tenemos que tener en cuenta que los microciclos no siempre tienen que ser de una semana. Pueden ser de 8 días, es decir, de lunes al lunes que viene. ¿Qué implicaría esto? Por ejemplo, trabajar 6 días y descansar 2. Entonces, si queremos mejorar todo a rango general, sí que podríamos meter frecuencia 3 a todos los grupos musculares. Pero lo más normal y lo que más vamos a ver en la vida cotidiana, básicamente, a diario, es que suele ser
un microciclo semanal de 4, 4 y 3, 5 y 2, etc, etc. Siguiente aspecto a tener muy en cuenta, y es el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento, como hemos mencionado anteriormente, contra más metamos, siempre y cuando seamos tolerables a ese cierto volumen, es decir, siempre que estemos en esta parte de aquí, obtendremos mayores ganancias de masa muscular. Ahora bien, se ha demostrado que entre 10 y 20 series efectivas sería lo más óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 series sería el mínimo volumen a trabajar y 20 en teoría el máximo. Es importante que en cada mesociclo o microciclo, como se planifique, intentemos no siempre trabajar en un mismo rango de series, sino trabajar, por ejemplo, en una descarga, rangos cercanos al mínimo, y en un macrociclo que estemos ya cerca de descargar, es decir, que estemos al final, pues meterle el máximo volumen posible. Más cosas. La intensidad, el último. La intensidad se ha demostrado que el rango más óptimo para trabajar es con un RIP 2. ¿Qué quiere decir un RIP? Básicamente, para que nos entendamos, un RIP 0 es si tú estás haciendo un press de banca, que tú cuando bajes no puedas subir, es decir, que llegues al fallo. Entonces, un RIP 2 será que nos dejemos 2 repeticiones en la recámara, en este caso sería guardadas. Ahora bien, una pregunta que te puede surgir, ¿solo trabajaríamos con RIP 2? No, obviamente hay muchas más herramientas, como por ejemplo el entrenamiento de fallo muscular, que sería en este caso RIP 0, RIP 3, RIP 4. Con esto quiero decir que no solamente nos tenemos que ceñir a lo que viene aquí, sino que tenemos muchas herramientas y tenemos que trabajar con cada una de ellas para mejorar nuestro rendimiento, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Importante también, como he mencionado anteriormente al principio, en volumen, quiero decir en hipertrofia, sí que tendremos que darle más importancia a la zona de volumen que a la intensidad. Sí que es verdad que la intensidad deberíamos trabajarla entre un 70, 80, incluso 90 del RM, es decir, de una repetición máxima, y en intensidad, en este caso, sería más enfocada a fuerza, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en fuerza lo que tendríamos que hacer es disminuir el volumen y aumentar la intensidad, llegando a 90-95, incluso haciendo al final de la programación tanto AMRAP como puede ser un récord personal, es decir, un RIP 0, ¿vale? Ir al fallo en esa, haciendo una RM. Y más o menos eso es todo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos 3 factores son súper importantes a tener en cuenta, tanto en un entrenamiento enfocado a la hipertrofia como un entrenamiento enfocado a la fuerza. Sí que es verdad que a la hipertrofia hay que darle más valor o importancia a un mayor volumen. La intensidad, obviamente, no puede ser por debajo de 40 o de 50, ya que no sería lo más óptimo para ganar hipertrofia, pero se pueden usar herramientas trabajando con porcentaje bajo. Y luego, en fuerza, volvemos a lo mismo, el factor más importante sería la intensidad, porque al fin y al cabo, si metes una intensidad alta, que es lo que se tiene que hacer en fuerza, pero metes un volumen muy excesivo, no te va a dar tiempo, o el cuerpo no le va a dar tiempo a recuperarse. Y si tú, por ejemplo, tienes programado el lunes trabajo de pierna en la cadena posterior, por ejemplo, y al miércoles o el jueves tienes que volver a realizar o a trabajar esa zona muscular y el cuerpo no se ha recuperado, significa que nos hemos excedido o bien en el volumen, que en este caso en fuerza sería lo más normal, o si fuera en hipertrofia a lo mejor en la intensidad, o básicamente que la frecuencia la hemos puesto demasiado junta. Y decir esto, que a lo mejor he hecho el lunes y el martes seguido el mismo grupo muscular. Así que esto es todo, chicos, chicas. No me quiero tampoco
alargar mucho, quiero hacerlos cortos. Y nada, espero que apoyéis este tipo de vídeos. Intentaré aportaros todo lo máximo que vaya conociendo y lo que sé de manera más práctica para que lo podáis aplicar en vuestros entrenamientos. Así que nada, chicos, nos vemos.